Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Motorola Moto X40, el nuevo terminal de gama alta que ha presentado Motorola allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, Motorola no quería acabar este año 2022 sin presentar un terminal que tuviese el nuevo procesador de Qualcomm. El resultado final ha sido este Moto X40, un terminal de gama alta, gama media alta, como queráis, depende de cómo lo miremos, puede ser una u otra, pero que viene muy fuerte, viene con un diseño bastante bonito, unas características muy interesantes y un precio bastante bueno. Como siempre, primero de todo, comencemos por la parte externa o estética, como queráis llamarlo, básicamente el diseño. Bien, en la parte trasera contamos con una triple configuración de cámara, al más puro estilo iPhone, es decir, cámara triangular dentro de ese módulo que se queda en un lateral arriba para no ocupar demasiado espacio en la parte trasera y no mucho más. Vemos el logo de Motorola centrado como siempre y una parte trasera muy despejada, muy minimalista, al más puro estilo de cualquier gama alta. Si damos la vuelta al terminal, viene muy interesante por dos puntos. Primero de todo, su cámara selfie perforada y centrada en pantalla, y cuando hablamos de pantalla, bordes curvados a ambos lados. Así es, tenemos un terminal de gama alta de Motorola y con bordes curvados. Para aquellos que sean muy fan, aquí tienen un terminal muy interesante. Como siempre, cuando hablamos de pantalla y gama alta, los marcos casi desaparecen en búsqueda de reducción al máximo marcos, tanto arriba abajo, y al tener la pantalla curvada por ambos lados no se notan casi los marcos. Con lo cual, a nivel de diseño, un diseño muy bonito, tenemos bastantes colores. Yo siempre ya sabéis que me gusta ese color negro, en este caso casi un mate, ¿no? Queda muy bonito, pero bueno, tenemos bastantes paletas de colores para elegir y a nivel de diseño siempre comento lo mismo. Es algo totalmente subjetivo. Hay gente que le gusta y gente que no le termina de convencer. Bien, si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel curvado OLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y lo sorprendente 165 Hz de tasa de refresco. Bien, primero de todo, obviamente ya sabíamos, como digo, en el diseño que contamos con un panel curvado, pero en este caso de tipo OLED, con lo cual ya sabemos que las imágenes van a ser muy realistas, colores muy vivos. Por ahí vamos muy bien. Muy buen tamaño, 6,67 pulgadas, es un tamaño muy común en cualquier terminal de hoy en día, ¿no? Es decir, es como el tamaño típico que solemos ver. Buena resolución Full HD Plus, en este caso igual en una resolución 2K se queda para un modelo Pro, pero en este caso buena resolución. Y lo más interesante es que no vemos los 120 o 144, sino que 165 Hz de tasa de refresco. Está muy bien porque obviamente nos va a permitir es decir, a la hora de utilizar la pantalla, una fluidez muy buena. Con lo cual, a nivel de pantalla no tenemos queja. Buen tipo de panel, buen tamaño, buena resolución y muy buena tasa de refresco. Incluso es extraño porque esos 165 Hz solemos verlo más en terminales, a lo mejor gaming, ¿no? Pero bueno, está muy bien porque es una tasa de refresco muy fluida y muy buena. Bien, pero lo interesante de este terminal no se encuentra en la pantalla, que viene bien, sino sobre todo en el procesador. Motorola ha decidido estrenar el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Así es, el nuevo procesador, la segunda generación de estos nuevos procesadores de Qualcomm, bueno, de Snapdragon, como queráis llamarlo, que llegan muy fuerte. Esta segunda versión llega mejorada bastante, lo hemos visto estrenado en algún que otro terminal, Xiaomi, Vivo, y ahora lo vemos en Motorola. Un procesador interesante por dos aspectos. Siempre lo comentamos, potencia ha aumentado bastante en esta nueva generación. La potencia algo primordial, se trata de un procesador muy potente que nos va a permitir una carga muy importante, es decir, vamos a poder someterlo a grandes cargas de trabajo y va a poder con ello. Y por otro lado, si tenemos mucha potencia, también tenemos, como digo en este caso, mucha fluidez. Va a ser un procesador que nos va a permitir una fluidez muy buena, es decir, a la hora de jugar juegos muy pesados no vamos a tener ningún problema. Tampoco va a haber un derroche de batería porque busca dar la potencia suficiente pero sin derrochar demasiada batería, ¿no? Con lo cual muy interesante. Y como siempre, cuando hablamos de conectividad, lo máximo en este caso, posibilidad de conectividad hasta 5G, en tanto en redes SA como NSA, con lo cual un procesador muy interesante. Como he dicho, lo hemos visto en muy poquitas marcas, realmente se presentó a principios de este mes de diciembre y ahora comienzan a sumergir, bueno, a emerger mejor dicho, estas marcas, Motorola, Vivo, lo veremos también en Realme, lo veremos en Oppo, etcétera, estas marcas que empiezan a incluir este nuevo procesador en su terminal de gama, por así decirlo, gama más alta, ¿no? Como en este caso este Moto X40. Un procesador, como digo, muy interesante. Desconocemos todavía, bueno, tenemos muy poquitos datos, los datos que nos ha dado Snapdragon y algún que otro benchmark o alguna prueba que hemos visto por
ahí, pero bueno, realmente todavía los resultados de este procesador son muy poco conocidos, ¿no? Sabemos que tiene potencia, que tiene fluidez, que tiene esa suficiente conectividad, pero bueno, sabemos que es un procesador que va a funcionar bien, pero habrá que probarlo para ver cómo rinde realmente. Bien, eso sí, este terminal, bueno, en este caso está acompañado de dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y 3 de almacenamiento interno, 128, 256 y hasta 512 GB, con lo cual tenemos suficiente memoria RAM, lo típico de 8 y 12, igual al tener un procesador tan potente, etcétera, y con esta fluidez de pantalla y todo, a lo mejor una versión de 16 GB, una versión especial, podríamos verla en un futuro, pero de momento 8 y 12, y como siempre, suficiente almacenamiento interno, 128, 256 y 512. Como veis, podemos ir a por lo más barato, por así decirlo, o en la versión de 8 y 12, o incluso hasta por lo más caro, que son 12 y 512, ¿no? Con lo cual tenemos versiones suficientes para nuestra elección. Bien, pero un apartado muy interesante en este terminal es el apartado fotográfico. En este caso contamos con una triple configuración, como comentábamos al principio, protagonizada por un sensor de 50 megapíxeles, al que le acompaña otro sensor, en este caso gran angular de 50 megapíxeles, y el que le continúa un sensor teleobjetivo de 12. Bien, muy interesante porque es una configuración muy buena, pero si la separamos es aún más interesante. Bien, el sensor principal es el sensor de 50 megapíxeles. Se trata de un sensor Omnivision, pero no cualquier sensor, sino que es el OV50A. Si yo digo esto, no va a sonar de nada, pero os aseguro que si lo buscáis, se trata del mismo sensor que vimos en los Motorola del año pasado, que hemos visto en algunos Oppo de gama alta, Motorola de gama alta, etcétera. Es un procesador que ya conocemos de sobra, un procesador que no es nuevo, pero que tiene una calidad muy increíble. Lo hemos visto en aquellos terminales, tanto de Motorola, de Oppo, incluso en algún que otro Realme, de la gama más alta. Es decir, se trata de un sensor con una calidad muy buena, que a día de hoy sigue sirviendo y sigue rindiendo muy bien, sigue rindiendo al máximo. Si dejamos ese lado, el segundo sensor, se trata de un gran angular macro, esa doble funcionalidad, que se trata también de un sensor de 50 megapíxeles. En este caso es el Samsung JN1, que ahí os aseguro que os va a sonar muchísimo porque es un sensor gran angular que hemos visto en muchísimos terminales. Sabemos que funciona muy bien, rinde muy bien y hace una fotografía de muy buena calidad. Por último, para completar esa triple configuración, un sensor de 12 megapíxeles con función teleobjetivo, con lo cual una triple configuración que todavía no hemos podido probar porque obviamente se ha presentado allí en China, pero que pinta muy bien, pinta con una gran calidad, con, vamos, estos tres sensores ya os los comento, que no son nada nuevos, pero lo hemos visto y juntos van a dar una calidad fotográfica muy buena y muy potente, que es básicamente lo que estamos buscando en este terminal. Y si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie perforada y centrada en pantalla, contamos con un único sensor de 60 megapíxeles. Así es, un sensor de 60 megapíxeles encargado para la fotografía selfie, con lo cual ya os lo comento, ya os lo aseguro, que la fotografía selfie en este terminal va a tener una calidad muy superior al resto de terminales. Con lo cual, tanto trasera como delantera, es decir, esa triple configuración como esa cámara selfie, pintan muy bien, pintan, al menos desde las características, con una calidad brutal. Bien, pero si Motorola de momento se ha estado luciendo en pantalla, en procesador y en apartado fotográfico, también lo ha hecho en batería y carga rápida. En este caso contamos con 4600 mAh de batería, una batería aparentemente muy buena, porque obviamente nos va a dar una autonomía suficiente, más teniendo en cuenta que se trata de un terminal que en un principio no consume mucho, porque sí, tenemos un procesador muy potente, pero recordamos que a la vez que potente o a la par que potente, también busca ahorro, busca que no consuma demasiado, que no derroche batería. Pero lo interesante no solo está en la batería, en esa autonomía que es bastante buena, 4600, pinta bastante bien, sino en la carga rápida. Aquí Motorola ha ido a por todas con 125 vatios de carga rápida por cable, es decir, una carga, creo que rápido se queda incluso corto, ¿no? Carga rapidísima, carga que solemos ver en Realme, que solemos ver en Xiaomi, alguna que otra vez solemos verlo en Oppo, pero que sorprende mucho en este Motorola, ¿no? Es decir, han ido a por toda, a por una batería buena, pero una carga rápida aún mejor. Y es que si os dais cuenta, este terminal pocas pegas tiene, ¿no? Es decir, Motorola que ha querido sacar un terminal que valga la pena. Lo vemos en pantalla, que tenemos muy buenas características, estrenando un procesador, un apartado fotográfico muy bueno y un apartado de batería y carga rápida, yo diría que casi excelente, ¿no? Con lo cual, muy interesante también este apartado. Bien, el resto de características, como siempre, pues contamos con Android 13, contamos con MyUI 5.0, contamos con NFC, USB tipo C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, etcétera, ¿no? Bueno, y también lector de huella en pantalla. Las típicas características y habituales que solemos ver en un terminal de estas características, ¿no? Pero bien, haciendo un pequeño resumen y yendo a lo principal importante, el precio. Se trata de un terminal muy interesante. Aquí Motorola ha querido, no ha buscado el ahorrar, no ha buscado hacer un terminal que tenga esto pero lo quitemos esto, no.
ha ido por todo, ha ido un terminal muy equilibrado con unas características muy buenas y muy potentes. Así lo demuestra también su precio. De momento se ha presentado ya en China, llegará de algún momento a otro de forma global, no sabemos el nombre que llegará, no sabemos con qué características y con qué versiones de memoria RAM, etcétera, llegará, pero bueno, este terminal acabará llegando de alguna forma u otra de forma global. Bien, de momento, si lo comprásemos allí sin impuestos, sin tasas, que ya sabemos que siempre aumenta el precio, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tendría un precio de 460 € al cambio. Bien, un precio alto, obviamente, 460 € ya se trata de un terminal media alta, alta incluso, pero que pinta muy bien, teniendo en cuenta, obviamente, pues que se trata de un terminal que estrena procesador de Qualcomm, que trae características tanto en pantalla, tanto en batería o tanto en cámara muy potente, y que al fin y al cabo se convierte en un terminal muy interesante y muy a tener en cuenta, sobre todo de cara a estas navidades o al comienzo de año. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte o seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!